Tengan muy buenos días, estimados alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si es que tienen micro, ya saben, respondemos el saludo y si es que no, por el chat nos comunicamos. Tengan todos muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Muy buenos días, es grato escucharlos a todos ustedes. Va a ser más agradable aún verlos en algún momento, así como yo prendo mi cámara a ustedes también. Pero eso ya es a criterio de cada uno, ¿cierto? Algunos todavía están con su piamita, otros de repente están probando su suculento desayuno y todos los que nos inmolamos por la causa es la preparación para el examen que se viene de aquí a, ya no podemos decir 9 semanas, sino 8 semanas, porque esta semana ya no se cuenta, ¿cierto? A ver, novedades. ¿Alguien me podría indicar algo nuevo que nos hemos enterado? Ustedes saben que mañana hay una fecha importante para todo nuestro país, que son las elecciones que se van a realizar, ¿cierto? Motivo por el cual creo que todos ya sabemos que hay eh, alguna adaptación de nuestro horario, ¿verdad? Yesalet, ¿sí? Cierto. Entonces, hoy día desarrollamos, por ahí alguien seguramente tiene alguna duda, el día de hoy nosotros desarrollamos en el CEPU nuestro horario habitual de 7 a 2 de la tarde, correspondiente al día sábado, o sea, no hay problema, no hay variación. Lo que sí va a ocurrir es que a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me corrigen? A ver, ustedes también han leído el comunicado. Si alguien tiene micro, corríjame o ratifique lo que digo. Hoy día, a partir de las 6 de la tarde, avanzamos las 4 primeras horas del correspondientes al horario del día domingo, ¿cierto? ¿Es así? Ivonne, Daniela, Henry, Sol, José, Cintia, Dana, Elizabeth, Joseph, buenos días, Alexandra, Alessandro, Rogelio, Brenda, Jeremy, Emily. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profesor. Cierto. Entonces, es lo que tenemos que tener en la cabecita. O sea, todo el día sábado vamos a estar aquí sentaditos, comprometidos con nuestra preparación. Recomendación, que impriman todas sus prácticas para que las tengan a la mano, ¿no? O sea, hoy día ya deben de tener ustedes la posibilidad de tener las prácticas tanto del sábado como del domingo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿yo qué hago? Agarro mis prácticas, las imprimo y las archivo en un Pioneer para luego, cuando tenga que revisar, buscar, eh, qué sé yo, actualizar algunos significados, algunos ejercicios, corregir. Entonces ya no estoy buscando por aquí, por allá, aquella hojita dobladita, toda desordenada, sino más bien ya sé en qué lugar específico está. En el caso de ustedes también traten de ordenarse de esa manera. ¿Para qué? Para que luego cuando tengan la voluntad de querer repasar, estudiar, ¿qué hacen? Buscan rápidamente sus prácticas y se empiezan y no perdemos el tiempo en estar buscando, ¿no? Dijimos la semana pasada que tenemos que organizar nuestro tiempo, organizar, hacer un horario de estudio. Diario, diario, a ver, ustedes son Canal 1, diario, diario, 3, 4 horas de estudio, aparte de lo que puedas estar recibiendo tú, ¿ah? En el colegio, en tu academia de repente, en tus clases particulares, aparte, 3 horitas diarias de estudio para que tu crecimiento, tu promedio vaya avanzando, vaya yendo en progreso. Si solamente te ciñes a lo que nosotros te decimos aquí, entonces ten en cuenta que estamos saliendo de un estado de pandemia donde las clases no se desarrollaron de manera habitual, entonces algunos conocimientos no están en la cabecita como un colchoncito que va a recibir a los nuevos conocimientos que vas a experimentar aquí. Entonces tienes que tomar eso como un consejo.
Y como otro consejo muy importante también es que consigas, agarres un libro, lo abraces y duermas con él y empieces a leer todos los días. Cada hojita que tú leas, tu cabecita está entrenando. Ahora, no mucho, no tenemos tan desarrollado el hábito de la lectura, pero por lo menos una carita al día, una carita, carita número 1, ya, listo. Cierro el librito, ¿de qué trató esa pequeña lectura? Si puedo, la comparto en el desayuno, en la conversación, con la mamá, con los hermanitos. Ustedes saben que cuando uno enseña, cuando uno comparte, aprende 2 veces, ¿no? Lo mismo, tú eres del canal 1, a ver, se supone que te encanta la biología, el curso de biología. Yo me imagino que ya el primer tema debe estar en la mente de toda tu familia, ¿no? Porque ya habrás conversado con el papá, con la mamá, hasta con tu perrito, ya le habrás contado de qué trata el primer tema y cómo se desarrolla y cuáles son los puntos más importantes, porque esto queda, pues es una forma práctica de estudiar y repasar. ¿Listo? Bien. Ahora sí, muy buenos días. Ya hay un buen número de estudiantes. Buenos días. A ver, Ivonne, Henry, Sol, José, Cintia, Dana, Elizabeth, Joseph, Jeremy, Emily, Milady, Caroline, Yasmín, Alessandro, Camila, Danitza también ya llegó. Cintia, Danitza, Dana, Elizabeth, Emily, buenos días. Si tienen micro, respondan el saludo. Yasmín, Jeremy, Jorge, José, Joseph, Lucía, Luciana, Matías. Si no por el chat, ya saben, se dice buenos días. Melanie, Rogelio, Roosevelt, Ruth Esther, Sol Ariana, Soporte 3, buenos días. Tracy Gómez, ahí está, la gente es educada, ¿se dan cuenta? Alessandro, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lucía Alexandra, buenos días. Brenda, buenos días. Jorge Luis, buenos días. Tracy Chambi, buenos días. Joseph Cabrera, Camila Carol, Cintia, José Gutiérrez, Henry, Jeremy, Danitza, Tracy Gómez, buenos días, ¿cómo estás? Yasmín, Melanie, Jocelyn, Williams, Yesalet, Emily, Belinda, Angulo, buenos días. Luciana, es bonito leerlos, más bonito es escucharlos, así que hagan bulla nomás, prendan su micro, hablen, participen, desestrésense, que hoy día nosotros vamos a desarrollar la práctica. Buen día, Williams. Buenos días, Dana. ¿Qué tal? El día de hoy nosotros vamos a desarrollar, les decía, la práctica número 2, la práctica de antónimos. ¿Listo? Ahora sí, los que tengan micro, por favor, me avisan, me ayudan. Me ayudan. ¿Se observa lo que comparto? Alguien que tenga micro, por favor, agarre su micro y dígame, sí se observa, sí se le escucha bien. Sí, se observa, Sí, se profesor. observa, profesor, se observa. Muchísimas gracias. Tu opinión importa, tu voz es bien recibida. Así que si tienen micro, no importa que hagan bulla, prendan su micro, hablan y hacen la pregunta que deseen, ¿de acuerdo? Que no sea un monólogo, que yo no me la pase hablando todo el rato, sino también ustedes. ¿Alguna pregunta en el desarrollo de la clase que surja en su mente? Pregunten. Piden su micro y pregunten. ¿Listo? Si yo pregunto, tengo la posibilidad de que el profesor, el docente, explique quizá de otra manera o de otras maneras algo que para mí resulta una incógnita o una duda. ¿Listo? Ustedes saben que en el salón de clase o una clase presencial, cuando yo no entiendo algo bien, levanto la mano. Aquí prende el micro. No hay problema. ¿Listo? Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, Centro Preuniversitario número 2, ciclo 2, 2023. ¿Listo? Ayer me hacía una pregunta por el WhatsApp. En realidad no sé quién me hizo la pregunta, solamente la leí. La pregunta decía, profesor, estoy un poco preocupada. ¿Por qué? No estoy bien preparada y me da miedo porque si no ingreso en esta oportunidad, voy a tener que esperar un año para postular al siguiente CEPU, me dijo, porque este es el último CEPU. Bueno, es el último CEPU de este año 2022, pero como su nombre dice, ¿no? Este proceso se llama 2023. Ya terminamos el ciclo 1, 2022-23. Estamos en el desarrollo del ciclo 2 del 2023 y en verano, o sea, en enero aproximadamente,
se inicia el ciclo verano, que es ese sí el último ciclo, como parte del proceso 2023. Así que queda todavía uno, no entrar en desesperación. Más bien, ordenemos nuestro estudio, repasemos nuestras cositas ordenadas, nuestro horario, y atendamos la clase y todo nos va a ir bien. No os preocupéis. ¿Listo? ¿Y quiénes están en esta foto? Bueno, están muchos profesores que lamentablemente algunos, dos, para ser específicos, ya no están entre nosotros, ¿cierto? Ya están al lado del Señor por motivos X, ¿listo? Entonces, esta foto es de algunos años atrás del CEPU, CEPU, nos tocó desfilar y bueno, nos apuntamos los profesores, nos agrupamos los profesores, algunos de ellos continúan, los deben de conocer, acá está mi amigo Wilber Suxo, razonamiento matemático, profesor Loza, historia, Hernán Miranda, de repente lo conocen, física, ¿quién más está por ahí? Ronald Ticona, está sin lentes, desconocido, biología, también lo conocen ustedes, Edwin Ticona, química, bueno, en letras, Carazas, Mario, en letras, economía, Juliano, José, mi amigo José Alberto Garciale, está, Colegio Coronel Bolognesi, física, química, enseña él. Bueno, acá está el profesor Arúa, química, Suxo, que ya no está con nosotros, historia. Bueno, estos son los jefes, ¿no? Los jefes del CEPO. Y su servidor está aquí eh, en esta foto del recuerdo. ¿Listo? Bien, vamos. La antonimia, ¿cierto? Hasta ahí, ¿me escuchan bien? ¿Observan lo que comparto? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profe. Listo. Tu opinión importa, ya sabes, ¿eh? Tu voz es bienvenida. Es bonito escucharlos a ustedes también. Ya para quien recién se haya unido, de repente recién se ha matriculado, es su primera semana o es su primera clase, quien les habla es el profesor Rómulo, que se encargará de desarrollar en este ciclo 2023 el curso de razonamiento verbal. Alguien por ahí me dijo, profesor, yo también lo vi enseñando lenguaje. Bueno, también, o sea, enseño verbal y lenguaje. En este ciclo, lenguaje desarrollamos los días domingos. Con ustedes no, pero hay un salón, sí. Pero bueno, estamos en razonamiento verbal. ¿Listo? La base del curso de razonamiento verbal son los significados, así que a repasar los significados. Primero, asimilemos full práctica, todo lo de la práctica. Memoria, 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 memoria. Ahora, si tú puedes hacer lo que yo hago, porque te cuento, yo no soy buen memorista, no soy. Lo que yo hago es establecer relaciones entre las palabras. Las relaciono. Por ejemplo, mira, yo te digo, un término. El término soberbia. ¿Alguien de los que tiene micro sabe el significado o un sinónimo de soberbia? Prenda su micro y dígame un sinónimo de soberbia o si quiere su significado. A ver, ¿quién dijo yo? Prenda su micro y diga. Sinónimo de soberbia. Su sinónimo sería arrogancia. Muy bien. Entonces, el término soberbia es sinónimo de arrogancia, petulancia, jactancia, ¿cierto? Vanidad, presunción, ¿verdad? Entonces, a partir de estos sinónimos, que por cierto están expresados en la categoría gramatical de sustantivos, yo puedo formar una familia de palabras, ¿no? De soberbia, en adjetivo tengo soberbio, vanidoso, de vanidad, jactancioso, petulante, arrogante, presuntuoso. Y ya no me quedo con 6 sinónimos, sino ya tengo 12. ¿Se dan cuenta? Ahora, este concepto se opone
al de modestia, humildad y sencillez. Ya tengo 15 palabras, mira. ¿Cierto? En adjetivo sería modesto, humilde y sencillo. Ya tengo 18 palabras, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo relaciono las palabras a partir de un término, conociendo su significado. Para conocer el significado, tengo que ir corriendo a coger el diccionario y buscar el significado y asimilarlo. A algunas personas les es muy fácil memorizar el significado, pero no a todos. Yo, por ejemplo, te repito, no soy buen memorista. ¿Y cómo sabe tanto? Bueno, es que yo leo, me gusta leer. ¿Y qué me gusta leer? Alguien me dijo la semana pasada, ¿qué puedo leer? Esta semana le respondo, estaba muy ocupado. ¿Qué puedo leer? Me dijo. No se trata mucho de que yo le diga qué tiene que leer usted, sino más bien que usted identifique cuáles son sus gustos. Si a usted le gusta temas del amor, de la venganza, estrategias de guerra, de economía, de filosofía, de psicología, de sociología, de historia, qué sé yo, o sea, libros hay por doquier. Usted ya sabe lo que le gusta. Dentro de lo que le gusta, elija un libro. Todo libro es bueno. Desarrolla la abstracción, abre nuestra mente y en el caso específico de razonamiento verbal, nos proporciona vocabulario, que es lo que necesitamos. ¿Cómo crees tú que vas a responder los ejercicios de término excluido, analogías, oraciones incompletas, comprensión lectora, etcétera? Tú los vas a responder mejor, con facilidad, con alegría, cuando tengas como base un vocabulario de donde puedas extraer y establecer las conexiones cognitivas. ¿Qué es eso, profesor? Es decir, todos sabemos algo y tenemos en la cabeza cierto conocimiento de las cosas. Y cuando aprendemos algo nuevo, lo nuevo se integra con lo que ya conozco. Y ahí se produce un conflicto cognitivo. Y ese conflicto cognitivo hace de que tú sientas la necesidad de aprender más. Y profesor, ¿eso es bueno o es malo? Porque el término conflicto como que es no tan positivo. En este caso, el término conflicto positivo se refiere a la circunstancia en la cual tú sientes la necesidad de querer aprender más. Y lo vas a hacer por voluntad propia. La mejor lectura es aquella que realizamos no por la nota, no por el examen, no porque nos obligan, sino porque queremos. La lectura por placer es muy beneficiosa, pero tenemos que leer. La semana pasada hablábamos de los sinónimos y seguramente ustedes han repasado el tema de los sinónimos ya. Muchas de esas palabras ya deben estar en nuestra cabecita para poder utilizarlas ahora, ¿cierto? En esta oportunidad hablaremos de la antonimia, ¿verdad? Y es que la antonimia tiene que ver con la oposición de significados. Quiere decir que para establecer la antonimia yo tengo que saber la mayoría o una buena cantidad de significados para poder establecer esa oposición. Si yo no sé el significado de soberbia, no voy a poder abrir los ojitos para buscar términos con significado opuesto, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, me plantea el examen la palabra susurro, si yo no sé qué significa susurro, menos sabré qué palabra se opone conceptualmente a este término. El término susurro, ustedes saben, tiene que ver con hablar muy despacio. Hablarle a alguien despacito. A ver, al costadito mío está la chica que me gusta, la chica que está conmigo, está mi enamorada. Entonces yo me acerco sutilmente a su orejita y le digo, te amo. Ese es un susurro. Hablar despacito, casi sin que lo adviertan los demás, ¿no? A la orejita le digo, te amo mucho, te amo mucho. Ese es un susurro. Ahora, el antónimo de esta palabra vendría a ser aquel término que exprese todo lo contrario.
Y la palabra que se me viene a la mente en estos momentos, que expresa lo contrario a susurro, es grito. ¡Te amo! Ya está, grito, 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 susurro. La antonimia, precisamente, es o consiste en establecer esa oposición de significados. Para ello es importante conocer significados. ¿Se dan cuenta? La base son los significados. Ahora bien, fíjense ustedes. Esto como un comentario que yo les comparto a ustedes, como una reflexión más que nada. Fíjate, resulta que la mayoría de las personas, incluidos los estudiantes como ustedes, la mayoría, hay un buen número de personas que piensan que los ejercicios de antonimia, a ver, de manera específica, tienen como objetivo que el estudiante llegue a la respuesta y con esa respuesta vaya a dar su examen y, si es posible, ingrese a la universidad. Ese es el objetivo y eso se acabó. Fíjate que no es así, no es tanto así. Yo sé que tú tienes la necesidad de las respuestas en los ejercicios, pero el tema de la antonimia, como muchos temas, se convierten en un pretexto que utilizamos dentro del proceso educativo. ¿Saben para qué? Para que luego como personas, ya no como estudiantes, o como estudiantes y personas, sepamos identificar situaciones de contrariedad en nuestra realidad. Mañana van a haber elecciones y todo este tiempo hemos venido escuchando a los candidatos, algunos que hablaban con certeza, pero otros que decían, no sé, cosas que desde que las escuchábamos sabíamos que no eran ciertas. Entonces, ¿por qué en nuestra realidad existen situaciones apegadas a la verdad y situaciones que son falsas? Entonces, el tema de la antonimia tiene ese propósito. Luego de que tú tengas las respuestas, luego que des tu examen, luego que ingreses, te quede en la cabeza el conocimiento, la posibilidad y habilidad que luego te permita identificar situaciones de contrariedad en la realidad. De esta manera vas a tener una herramienta útil para comportarte mejor como ciudadano. Porque muchas veces te han dicho que eres el futuro de la patria, del Perú, etcétera. Fíjate que yo creo que te han mentido porque tú no eres el futuro de nada, tú eres el presente. Profesor, soy muy jovencita, tengo 16 años, te ha tocado vivir este tiempo, tienes que esforzarte por entender todo lo que está pasando a tu alrededor, que en muchos casos no es tan grato que digamos, pero que como siempre yo digo, aún nos queda la esperanza de poder nosotros con mucha prudencia y tolerancia, solucionar los problemas de nuestra realidad. Por ahora, tu trabajo es estudiar, por ahora tu trabajo es ingresar, por ahora tu trabajo es compartir experiencias académicas que luego, como conocimiento, serán compartidas y serán mejor aprovechadas en nuestra sociedad. He dicho, caso cerrado, amén. Señoras y señores, con ustedes, la antonimia. Los antónimos son vocablos. Vocablo es término, término es palabra. Los antónimos son palabras. Son palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico. En el mismo campo semántico. ¿Y qué es un campo semántico? Bueno, es un grupo de palabras que se relacionan a partir de su significado. ¿Cierto? Hace un rato tomamos como ejemplo la palabra soberbia y mencionamos una serie de sinónimos. Esa palabra soberbia la transformamos en adjetivo y mencionamos otra serie de sinónimos. Luego buscamos significados opuestos y mencionamos una serie de sinónimos, tanto en sustantivo y en adjetivo. Todo eso es un campo semántico. Es un grupo de palabras que se relacionan y se asocian a partir de su significado. Los antónimos son parte de este campo semántico. Pertenecen a la misma clase gramatical. La semana pasada hablábamos de que los sinónimos, para que sean considerados como tal, deben de cumplir dos requisitos. Primer requisito, pertenecer a la misma clase gramatical. Y segundo requisito, tener significados semejantes o parecidos. Eso en el caso de los sinónimos. Ahora, si hablamos de los antónimos, tendremos que decir que la antonimia presenta dos requisitos básicos. Aquí me ayudan, por favor, dos voluntarios. Un voluntario prende el micro y lee el primer requisito básico. Adelante.
Tener la misma categoría gramatical. Muchísimas gracias. Y nosotros hablamos de las categorías gramaticales que importan en razonamiento verbal. Dijimos, en razonamiento verbal importan saber identificar 4 categorías gramaticales. Número 1, sustantivo. 2, adjetivo. 3, verbo. 4, adverbio. Y es más fácil reconocer una palabra o la función gramatical de una palabra cuando yo sé cuál es el concepto de esta categoría. Dijimos la clase pasada, el sustantivo es la palabra que designa algo o alguien. El adjetivo es la palabra que califica ese algo o alguien. El verbo es la palabra que expresa una acción y el adverbio modifica otro adverbio y es una palabra invariable. Eso, si yo tengo en la cabecita, es más fácil para su reconocimiento gramatical. Entonces, primer requisito de los antónimos, la misma categoría gramatical. Segundo requisito, a ver, por favor, prenda un micro y lea el segundo requisito. Adelante. Poseer significados opuestos o contrarios. Significados opuestos o contrarios. ¿Listo? Profesor Rómulo, usted habla bastante, pero todo lo que dice sé que nos va a servir, así que por eso lo escuchamos. Entonces, se podría decir que el profesor Rómulo es, a ver, ¿cómo les podría decir? Hay una palabra que es sinónimo de hablador. Esta palabra es facundo. Facundo. El término adjetivo facundo se le atribuye a aquella persona que habla bastante, como yo, por ejemplo. Lo reconozco, yo hablo hasta por los codos. Puedo hablar todo el día. Si es que antes no me da calambre a mi lengüita, hablo, pero hasta por gusto. Trato de priorizar lo más importante siempre. ¿De dónde proviene la palabra facundo? Del sustantivo facundia. ¿Sabe qué significa facundia? Significa facilidad para hablar, que tienen algunas personas y que no, y no tendría por qué tenerlas todas, porque cada uno tenemos habilidades diferentes, saben ustedes. Algunos somos buenos para hablar, pero algunos son buenos para otra cosa. Todos somos buenos para algo, todos tenemos talento. Escucha, todos tienen talento, todos somos buenos en algo. El asunto es que no nos han enseñado a identificar nuestro talento. Y si hasta ahora no sabes cuál es tu talento, pues simplemente abre los ojitos, ponte a leer y tú te vas a dar cuenta para qué eres bueno, para qué eres rápido, para qué eres veloz. Hasta de repente eres un buen matemático, o eres un buen biólogo, químico, o eres bueno con las manualidades, o eres bueno en el deporte, o eres bueno declamando, cantando, bailando, pintando, cocinando, qué sé yo. Todos tenemos un talento. Diosito nos ha dado esa facultad, esa capacidad. ¿Listo? Entonces, los antónimos requieren de la misma categoría gramatical, como en los sinónimos, y tener significados opuestos. Esa es la antonimia, que tiene como propósito, más adelante, enseñarnos a identificar situaciones de contrariedad en nuestra realidad. ¿De acuerdo? Mira por acá. Acá tenemos algunas palabritas. Óptimo. El término óptimo lo utilizamos para describir no aquello que está bien hecho, sino aquello que está súper archi mega hiper bien hecho. A eso le llamamos óptimo. Cuando algo está perfecto, cuando algo nos demandó bastante tiempo, cuando nos sacrificamos, nos amanecimos 2, 3, 4 días para hacer un trabajo y vemos que está perfecto y el profesor nos coloca A más 20. Entonces es un trabajo óptimo. Nos felicita por el trabajo. ¿Cierto? El 1, ya está. En el canal 2 hay una carrera que se llama arquitectura. Alguno de ustedes debe tener algún familiar que ha estudiado esa carrera y debe de saber lo sacrificado que es, principalmente en los cursos de taller, donde tienen que elaborar sus maquetas casi a la perfección. ¿Cierto? 1 milímetro más, 1 milímetro menos, sí importa. Entonces, el trabajo óptimo es aquello que expresa lo que está recontra bien hecho. Su antónimo sería malo, ¿cierto? Pero su antónimo, denotando una oposición total, sería pésimo. Una cosa es decir, es un mal trabajo, pero otra cosa, con mayor intensidad, vendría a ser decir que hizo un pésimo trabajo.
¿Listo? Premisa, abundante. Cuando yo utilizo esta palabra me estoy refiriendo a aquello que sobra, que exagera, abundante. Antónimo parcial, el antónimo parcial sería suficiente, ¿cierto? Y el absoluto ya sería escaso. Con la palabra egoísta, antónimo que da cuenta de una posición parcial, solidario, el que ayuda cuando puede, ¿no? El que ayuda cuando puede. Y un antónimo que expresa oposición total sería altruista. ¿Qué significa altruista? Generoso. Una persona generosa, como Jesús, te ayuda hasta cuando no tiene. Deja de comer para darte. Y es una persona que tiene principios y valores que hacen que su conducta siempre tenga esa actitud de colaborar con las personas. Evolucionar. Permanecer sería quedarse estancado. Involucionar ya sería ir para atrás, ¿no? Ir para atrás. Salutífero, que significa saludable, ¿eh? Salutífero es sinónimo de saludable. Tiene como antónimo con oposición parcial inocuo, que significa inofensivo. Y una palabra que expresa oposición total es letal, que significa mortal. Opulencia significa riqueza. El antónimo de opulencia es pobreza. Y el antónimo de pobreza es miseria. Prominencia. La palabra prominencia significa la elevación de un terreno. ¿Ya? Prominencia, elevación de un terreno. Oposición parcial, llanura, que es la planicie, ¿no? La llanura, de llano, plano. Y el antónimo total sería depresión, que ya es más abajo de lo que está plano. ¿Listo? Colosal, de coloso. Coloso es gigante, colosal es gigantesco. Un antónimo que se opone parcialmente sería pequeño, pero ya un antónimo con oposición total, diminuto. Inflación en economía, cuando suben los precios. Antónimo parcial, estabilidad, y antónimo total, deflación. Amor, que es lo que nos permite estar acá, ¿cierto? Tanto ustedes como nosotros damos de todo nuestro esfuerzo y créanme que lo hacemos por amor a nosotros, por amor a los que están con nosotros, por amor y agradecimiento a los que se sacrifican por nosotros. Por eso lo hacemos. Si no, no estaríamos aquí. ¿Listo? El antónimo parcial de amor sería desamor y el antónimo total sería odio, ya que es un sentimiento negativo, que es algo que encontramos en nuestra realidad. ¿Listo? Entonces, con estos ejemplos se evidencia que existen antónimos parciales y antónimos totales. ¿Listo? Esta ejemplificación hace de que fluya y podamos entender con mayor facilidad, de manera práctica, la existencia de los antónimos parciales y totales. Los antónimos parciales se oponen, como su nombre lo indica, parcialmente, y los antónimos totales tienen una oposición plena, total. ¿Listo? Bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿me escuchan bien y observan lo que comparto? Por favor, su opinión importa. Prenda su micro, dígame para continuar. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, adelante. Muchas gracias. Tu opinión importa y tu voz es bienvenida.
prendan su micro, pongan música, hagan bulla, así como la señora que vende pescado y está pasando. Le he pedido por favor de que no haga bulla varias veces, pero me dice, tengo que trabajar. Y yo le digo, yo también. Pues trabajemos, me dijo. No sé si se refirió a que le ayude a vender pescado o ella a que me ayude acá. Yo pienso de que podría, por ejemplo, actuarse de manera muy inteligente en el caso de los vendedores que pasan por la calle, como los chatarreros, como el que vende picante, el que vende ceviche, la que vende pescado, fruta, verduras, todo. Arroz Zambito también pasa por acá. Jamboli también pasa. Todos ellos deberían de, ingeniosamente, para no molestar a los vecinos, porque alguien le va a reclamar, ¿no? Mucha bulla le van a decir. Para no, deberían de utilizar criteriosamente, por ejemplo, mira, no sé si te has dado cuenta, helado Donofrio, no pone su parlante y dice, helado Donofrio, no dice. ¿Cuál es la política de helado Donofrio? ¿Has escuchado? ¿Cuál es su propaganda? Los helados Donofrio, ¿cómo venden? No comen helado. Oh. El helado Donofrio suelta un sonido. ¡Tarán! Con su trompetita hace un sonido. ¡Tru! Y cuando tú escuchas ese sonido característico, ya sabes que Donofrio está afuera. Ya no hay el escándalo del ruido estridente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su estrategia de marketing es esa, ¿no? Precisamente no molestar al vecino. Y más bien acercarlo a que compre, que aún estando caro el producto, pues se haga realidad. Entonces, eso es educación, que no lo crean, es marketing, eso es actuar con criterio, ¿no? Bueno, a ver, vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Acá yo les presento algunos conceptos. Fíjense. Por ejemplo, en varios exámenes hemos visto palabras asociadas a este campo semántico. Por si acaso, probidad significa honestidad, integridad y decencia. ¿Correcto? Esta palabrita ya debe ser nuestra palabra. Debemos aprender a utilizarla. Actuar con probidad significa actuar honestamente, íntegramente, de manera decente. El antónimo, perdón, el adjetivo de estas palabras sería probo, honesto, íntegro y decente. Repito, probo, honesto, íntegro y decente. ¿Está bien? Listo. Estas palabritas nosotros ya las hemos visto. Entonces, términos venal, venial y venia, nosotros ya debemos de conocer y reconocer. Por ejemplo, en el caso de la palabra venal, decíamos que venal es aquella persona que recibe una coima, por ejemplo. Entonces, esta persona no podría ser una persona honesta, no podría ser considerada como una persona decente ni siquiera íntegra, porque recibió una coima. Venal es sinónimo de sobornable. Profesor, ¿y la palabra corrupto? También, pues. Indecente, también. Cualquier palabra que se relacione al concepto de sobornable es sinónimo de venal. Entonces, venal es sinónimo de sobornable, indecente, corrupto. ¿Listo? Todo este tiempo se ha escuchado en las noticias hablar de corrupción. Por lo tanto, yo considero que esta palabra debería venir en el examen. ¿Por qué? Porque es una palabra de coyuntura. ¿Qué significa coyuntura? Circunstancia, de momento. Es algo que estamos viviendo, experimentando.
Luego tenemos la palabra venial. Venial es aquello que no tiene peso. Si no tiene peso, es ingrávido. Sin ingravedad. Ingrávido. Y si no tiene peso o es ingrávido, también podría ser sinónimo de leve. Leve o ligero. Ingrávido. Venia, decíamos la semana pasada, recuerdan. Saludo, pero también venia, permiso, autorización, conformidad. Entonces las palabras venal, venial o venia son términos, ¿listo? Son términos que se relacionan, que se asocian. Ustedes, creo que todos aquí en el Perú, nosotros nos sentimos muy identificados con el baile de la marinera. En el baile de la marinera, ¿quién se luce más? Díganme ustedes, ¿el varón o la dama? ¿Quién se luce más en el baile de la marinera? ¿El hombre o la mujer? ¿La mujer? La mujer. Mujer bien peinada con su moño, maquillada, toda guapa ella, con su vestido espectacular, porque es espectacular el vestido, ¿cierto? Y se dice que interpreta el baile de la marinera con garbo. ¿Qué significa garbo? Garbo es sinónimo de gracia, elegancia, donosura, donaire. Cuando decimos gracia, no nos estamos refiriendo a gracioso, chistoso, payaso, no. Por ejemplo, de garbo, yo tengo garboso, de gracia, gracioso, de elegancia, elegante, donosura, donoso, ¿cierto? De donaire, donairoso podría ser también. Este gracioso no se refiere a chistoso, payaso, sino gracioso, elegante, ¿no? De gracia, elegancia, ¿cierto? Garboso, o sea, bien vestido, bien peinado, bien educado, hasta para hablar. Entonces, garbo, no se olviden, garbo, donosura, donaire, ¿cierto? Son palabras que tienen que ser parte de nuestro léxico, porque es lo que viene en el examen. Por ahí nosotros debemos haber enfrentado palabras terminadas en cracia. ¿A alguien se le viene alguna palabrita en la cabecita que termine en cracia? Cualquiera, a ver, una nomás digan ustedes. Democracia. Por ejemplo, democracia, ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado que debemos sacrificarnos por vivir en democracia, ¿cierto? Que la Constitución garantiza la convivencia en democracia en nuestro país. Y escuchamos la palabra y muchas veces hasta la aceptamos porque los medios de comunicación nos imponen eso. Y cuando tenemos la cabecita en blanco, aceptamos todo lo que venga, pues, ¿no? Pero cuando ya nosotros tenemos cierto conocimiento, nos ponemos a analizar, a ver, después de esta clase tú ya vas a pensar si es que es cierto o no es cierto. Fíjate que cracia es un sufijo, o sea, es un morfema que está después de la raíz, cracia, que significa autoridad, fuerza o poder. Y si usted me dice democracia, demo es pueblo. Entonces, democracia es la palabra que representa a la autoridad, fuerza o poder que tiene el pueblo. Entonces, si yo digo somos un país democrático, es porque en el Perú quien tiene el poder es el pueblo. Yo voy a hacer una pregunta, pero no la respondan. Piénsenla nomás. En nuestro país, ¿quién tiene el poder es el pueblo? Yo me pregunto, ¿el pueblo gobierna nuestro país? ¿Es el que tiene el poder? La respuesta todos la sabemos, ¿cierto? Entonces, cracia, sufijo griego que significa autoridad, fuerza o poder. En los exámenes, estas palabras aparecen. Democracia, que es la autoridad, fuerza o poder que recae en el pueblo. Autocracia, que es cuando recae en una sola persona. Plutocracia. La plutocracia
se produce cuando la autoridad, fuerza o poder recae en las personas que más dinero tienen. En nuestro país, quienes tienen más dinero no es el pueblo. Hay otros que tienen más dinero, ¿cierto? Y si esos otros gobiernan, pues somos un país plutocrático, ¿cierto? Es una hipótesis. Ginecocracia, la autoridad, fuerza o poder que recae en una mujer. Por ejemplo, los vecinos nuestros tenían hace poco una presidenta mujer, Bachelet. Listo. Entonces, ellos tuvieron un gobierno ginecocrático. La ginecocracia tiene como elementos a las palabras ginecología. La ginecología es la ciencia que estudia todo lo relacionado a la mujer, ¿cierto? Entonces, la ginecocracia es la autoridad, fuerza o poder que recae en la mujer. La gerontocracia. Nosotros tuvimos como presidente a PPK, ¿se acuerdan? Pedro Pablo Kuczynski, que ya tenía muchos años, ya tenía una avanzada edad. Entonces vivimos un estado gerontocrático nosotros. La efebocracia, cuando la autoridad, fuerza o poder recae en un adolescente. Bueno, estas palabritas son algunas de las que tenemos que tener en la cabecita. ¿Listo? Profesor, creo que he escrito mal. A ver, no. Fíjate que la palabra psicología se pronuncia con una P al principio. Psicología, una P explosiva. Psicólogo, psicología. Y es que resulta que nosotros, aquí en el Perú, no pronunciamos la P inicial. No hacemos que la palabra psicología sea explosiva. Por lo tanto, podemos escribir sin P la palabra psicología y está bien, nomás, no hay problema. ¿Listo? Que todos están acostumbrados a escribirla con P. Bueno, es cuestión de estética y de gustos. Pero si escribe sin P, no hay error. A eso me voy. La psicología, que es la ciencia que estudia la conducta del individuo, aporta a nuestro idioma las siguientes palabras. Por favor, voy a necesitar un voluntario que vaya leyendo las palabritas de la columna de la izquierda para yo explicar el significado de cada una de ellas. ¿Listo? Adelante, por favor, que participe una persona prendiendo su micro, lea las palabras de la izquierda, una por una, y yo las explico. A ver, adelante. Empezamos. El término volición es un aporte de la psicología para relacionarlo con todo aquello que tenga que ver con la voluntad. Entonces, yo digo, la participación es de carácter volitivo. ¿Qué quiere decir? A partir de nuestra voluntad es que participamos. Si queremos, lo hacemos, y si no queremos, no lo hacemos. Volición es un término que está asociado a la voluntad. ¿Quién dice eso? La psicología. Segundo. Fruición. La palabra fruición, la psicología la utiliza para relacionarla con aquello que nos dé placer. En general, fruición es sinónimo de placer. En general. Esto quiere decir que si a ti te gusta cantar, canto es sinónimo de fruición. Porque si a ti te gusta cantar, tú obtienes placer cantando. Si a ti te gusta jugar, juego es sinónimo de fruición. Si a ti te gusta la lectura, lectura. Si a ti te gusta comer, comida. Todo aquello que te dé placer se asocia al término fruición. ¿Listo? Fruición es placer, fruición es gusto, fruición es complacencia, gozo, goce, complacencia, agrado, satisfacción. Todo aquello que te dé placer es sinónimo de fruición. ¿Quién dice eso? La psicología. Seguimos. Tercera. Alienación. Alineación. Gracias. La palabra alienación es un término que crea la psicología para describir la pérdida de las facultades mentales. Entonces, bueno, yo con sinceridad yo les digo, no sé tanto del tema, pero entiendo de que cuando una persona pierde sus facultades mentales, pues se vuelve loquito, ¿no? Entonces, alienación vendría a ser sinónimo de demencia, locura, insania, desequilibrio mental, que son palabras que se asocian a la pérdida de las facultades
mentales. De ahí proviene el término alienado. El término alienado es sinónimo de loco, demente, orate, insano, desequilibrado mental o cualquier otra palabra que se relacione con la pérdida de las facultades mentales. Siguiente palabra, Ludo. ludo. Bueno, yo digo ludo y viene el juego del ludo, ¿cierto? Porque nosotros hemos jugado ludo, siempre hemos jugado ludo. Ahora bien, para la psicología, ludo es juego. Ludópata es el adicto al juego, ¿cierto? Entonces, la ludopatía es la enfermedad que tienen algunas personas por el juego. Entonces, ludo es juego, pues. Siguiente. Vamos, Onírico. onírico, ¿cierto? Dicen que las personas tenemos dos componentes, el objetivo y el componente subjetivo. Es parte de nuestra naturaleza. La parte objetiva es la que podemos observar, tocar, mirar, ¿cierto? Y la parte subjetiva es lo que no podemos tocar ni mirar, es el alma. Entonces, cuando tú duermes, no duermes. O sea, cuando tú cierras los ojitos en la cama, la parte subconsciente sale a pasear por el mundo. Prueba de ello es que cuando llegamos a un lugar donde nunca hemos estado, ¿cierto? Viajas a una ciudad por primera vez, ¿qué ocurre? Te paras frente a un determinado lugar y dices, no sé por qué, pero me parece que yo ya estuve aquí. Y eso nos ha pasado a todos, ¿sí o no? O sea, nunca estuve en esta ciudad, pero algo me dice que yo ya estuve acá. Es que de repente tu subconsciente estuvo por ahí, pues, y tú estabas durmiendo. Y como la mente es frágil, dicen que todos los días soñamos algo, pero nuestra mente es tan frágil que olvidamos lo que soñamos en la mayoría de los casos. El término onírico lo utiliza la psicología para relacionarlo con todo aquello que tenga que ver con los sueños. El onirismo estudia el origen de los sueños. Entonces, cuando yo vea la palabra onírico, debo de pensar que la psicología utiliza esa palabra para hablarnos de los sueños. ¿Listo? Entonces, estas palabras también las tengo que tener como parte de mi léxico, de mi vocabulario. Volición, voluntad. Fruición, placer. Alienación, demencia. Ludo, juego. Onírico, sueños. No olvidar eso. A ver, díganme ustedes. ¿Fricción era sinónimo de? Placer. Muy bien. Gozo, goce, complacencia y deleite. Placer. Muy bien. Tenemos nosotros los parónimos que los mencionamos la semana pasada y decíamos, parónimos son aquellos que se escriben casi de manera idéntica con significado diferente. Eso dijimos, recuerden. Acervo con V es el parónimo de acervo con B. Acervo con V significa conjunto, colección, crestomatía, antología, selección. De manera relativa, acervo significa cúmulo, significa cina, significa montón. ¿Correcto? Ahora bien, acervo con B significa o es sinónimo de áspero, o sea, algo que no es suave. Y si se refiere el término en sentido figurado a nuestro carácter o al carácter que no se deja tratar, digamos que acervo es sinónimo de intratable. ¿Correcto? Acervo es sinónimo de intratable. Ahora bien, acervo se puede referir también al sabor. Acervo es el sabor de la cáscara de limón, la verde. ¿Qué sabor tiene? Amargo, acíbar, agrio. Entonces, el término acervo tiene un contexto semántico que se puede utilizar para el carácter de una persona, áspero, intratable, pero también se puede utilizar para el contexto semántico del sabor.
amargo, acíbar, agrio. Listo. Eso significa la palabra acervo con V y esto significa la palabra acervo con B. Estas palabras parónimas deben ser parte de nuestro léxico, de aquí en adelante también. A ver, palabras clásicas, por ejemplo, adalid, líder, significa líder, jefe, caudillo, paladín. Y en los exámenes estuvo apareciendo mucho la palabra preboste, que es aquel, una especie de jefe que defiende a las demás personas, en un clan, por ejemplo. Los antónimos de adalid vendrían a ser seguidor, partidario, correligionario, prosélito, secuaz y compinche. Listo. Seguidor, partidario, correligionario, prosélito, secuaz y compinche. Acá tenemos estoico. ¿Listo? Estoico es aquella persona que no se deja influenciar por lo que ocurre alrededor. Estoico es sinónimo de impertérrito, imperturbable, impasible, insensible. Eso significa la palabra estoico. ¿Listo? La persona cumple su deber estoicamente, cuidando la puerta. O sea, llueve, truena, cohetes, temblor, terremoto, él sigue parado. Estoico es el que no se deja influenciar por lo que pasa a su alrededor. Impasible, insensible, otros dirán perverso, malvado, malo. Depende del contexto. Listo. El antónimo de estoico es impresionable, sensible. ¿Listo? Estoico. Loa es un clásico, ya dijimos. Loa, el arcaísmo, loor, alabanza, elogio, encomio, lagautería, halago, apología. Los términos poco usados en nuestra conversación cotidiana, pero que aparecen con mucha frecuencia en los exámenes, ahora último son panegírico y ditirambio. Por eso los resaltamos. ¿Qué significan estas palabras? Significan elogio exagerado, de contexto semántico. ¿Listo? Háganle una captura de pantalla y memoricen estas palabras. De aquí va a venir una o dos palabras en tu examen. Los antónimos de estas palabras son ofensa, insulto, invectiva, oprobio, baldón, vituperio, afrenta, denuesto, injuria, diatriba. Entonces aquí tenemos sinónimos de elogio y aquí tenemos sinónimos de insulto. ¿Listo? ¿Qué significa holgado? El término holgado. Mira, normalmente nosotros decimos, ¿no? ¿Qué talla eres? 30. Y me regalaron un pantalón talla 28. ¿Cierto? Entonces yo digo, ¿cómo te quedó el pantalón? Muy ceñido, o sea, ajustado, apretado. Y por esa costumbre de pensar que el término ceñido es ajustado, en oposición a este concepto decimos que cuando algo es holgado es porque es ancho. Y ya en varios exámenes ha venido la siguiente pregunta. Sinónimo de holgado. Alternativa A, ancho. Alternativa B, pequeño. Alternativa C, grande. Alternativa D, juego. Alternativa E, césped, por decirlo de alguna manera. Entonces, rapidito, todos han marcado ¿qué cosa? Sinónimo de holgado, ancho han marcado. Y se equivocaron, porque el término holgado significa, tiene como primera acepción grande. Holgado significa grande. Listo. Si no está grande, busca ancho, no hay problema. Pero holgado significa grande. Y el antónimo de holgado, primero es pequeño. Si no está pequeño, ceñido. Entonces, solo yo voy a poder actuar así si es que conozco los significados. Por eso es importante. Cuando decimos que algo es metódico, cuando es ordenado. Por ejemplo, usted, ¿cómo se llama? Luisa me llamo. Ya está. Luisa. ¿Tiene horario? No. ¿Estudia 3 horas diarias? No.
Entonces, usted no es una persona metódica, ya que el alumno metódico en su estudio tiene un horario de lunes a domingo y además estudia todos los días y además recibe clases particulares, fíjate. Metódico es ordenado. Lisonja es elogio. Discernir es aclarar. Iniquidad es injusticia. Profesor Rómulo, yo he visto la palabra inequidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no hay diferencia alguna. Iniquidad o inequidad es injusticia. Gallo. Ah, profesor, gallo, P de la gallina. No. Gallo con Y significa vistoso. Por ejemplo, ¿qué gallo te ves? ¿Qué gallo estás? Cuando yo veo a mi amigo del colegio después de 20 años, ¿qué gallo estás? ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que está muy bien arreglada, que se ve bien, que a pesar de que han pasado los años, la juventud lo acompaña. Se ve mejor que antes. Gallo. Lapsus significa error. Defunción es muerte y apología es alabanza. ¿Listo? También tenemos que aprender a reconocer estas palabras de aquí en adelante en cualquier ejercicio. ¿Qué significa auge? Esplendor. Boato es lujo. Ávido, deseoso. Oneroso es costoso, caro. Esponsal es el esposo que se va a casar, novio que se va a casar. Esponsal es la novia que se va a casar. Esponsales son los novios que se van a casar. Por eso que esponsales son sinónimos relativos de nupcias. Oprobio es insulto. Acervo con B dijimos áspero, agrio. Confín es lejanía y apócrifo es aquel documento que no tiene validez, nulo. Azararse, turbarse, ignoto, ignorado, ajumado, ebrio, misántropo, antisocial, bulimia, glotonería, célibe, soltero, urente, ardiente, consenso, acuerdo, malquistar, enemistar, enterrar, soterrar, plétora, abundancia, fértil, fecundo, robustecer, fortalecer, yerro, error, orientar, guiar, roñoso, sucio. Roñoso viene de roña. Roña es suciedad, roña es mezquindad, roñoso es sucio, roñoso es mezquino. Denso, ralo, oscuro. Hay una palabrita que nos acompaña mucho en cuestión de exámenes, en cuestión de prácticas, y es la palabra lujuria. El término lujuria significa apetito sexual. Lujuria es sinónimo de libido, sin tilde, libido. Libido, rijosidad y concupiscencia. También sensualidad. Listo. Por ejemplo, en adjetivo sería lujurioso. Lujurioso, lujuriosa es aquella persona que piensa en sexo mañana, tarde, noche tras noche. Todo lo de sexo. ¿Listo? Ahora bien, la lujuria es el apetito sexual. El sexo de por sí no es malo, pero todo el día ya es algo anormal. El antónimo de este concepto sería castidad, pureza. La castidad es la abstinencia del sexo, por ejemplo. Enhiesto o iniesto con I, igual significa erguido, recto, parado, derecho, erecto. Listo. Tedio significa fastidio, aburrimiento. Funesto es aciago, trágico, lamentable, triste. Avesado, ducho, experimentado, experto y diestro. Quitar es acabar, concluir, culminar, rematar, finalizar. ¿Listo? Empezar, iniciar. Vendrían a ser sinónimos o antónimos de estas palabras. Orondo significa hinchado, pero en sentido figurado es soberbio, presumido, ufano, creído, presuntuoso, arrogante, petulante. El antónimo de orondo es deshinchado, en sentido figurado modesto, humilde, sencillo. Podría ser sumiso, que ya es sometido.
pero habría que ver las otras opciones. En cuanto a los sentidos, recuerden, directo, figurado y relativo. Abdicar es renunciar, dimitir, abandonar el cargo. Su antónimo es continuar, proseguir. ¿Listo? Bien, ¿se observa lo que comparto hasta aquí? Sí. Sí, se observa. Listo. Entonces vámonos a la práctica. Uy. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Usted sube sus diapositivas como material adicional o no? Hasta ahorita no lo he hecho, pero creo que a pedido del público voy a subirlas. Voy a subirlas. En todo caso, uy, tenemos por ahora tenemos los videos para poder revisarlos. Y ustedes con mucha atención, yo les recomiendo algo. Si es que desean que suba las diapositivas, que entiendo que les va a servir, normal, las subo. Pero no se conformen con ver las diapositivas. O sea, la idea es que yo subo las diapositivas para que tú agarres en tu cuaderno y copies las palabras que te estoy mencionando. Todas las palabritas que yo he escrito en las diapositivas son las que yo creo que van a venir en tu examen, son las que yo creo que son importantes. Entonces, esa es la idea. ¿Listo? Yo voy a hacer el trabajito de subirlas o compartírselas en los grupos. No sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp por ahí también o no hay problema. Si es que tuviesen, Alessandra dice, si es que tuviesen un grupo, me agregan, me mandan invitación. Este es mi número, chicos. ¿Ya? Por favor, si por ahí alguien tiene un grupo, los salones manejan un grupo de WhatsApps. Y por ahí también cualquier preguntita que no haya quedado claro y todo eso. ¿Listo? Me agregan. Entiendo de que también en los grupos son, eh, o sea, no comparten cosas que no son importantes. Pues, ¿no? Por ahí hay a veces algunos niños que, que comparten cosas que no valen la pena. Pues, ¿no? Entonces, ya si yo veo eso, me salgo del grupo también. Pero si hay cosas así interesantes, como compartir información o algún tipo de preguntas, o tú estás de repente en tu colegio o en algún lugar y hay alguna pregunta que no te quedó claro, tómale foto y la compartes. Profesor de razonamiento verbal, profesor, en esta pregunta está bien la respuesta o podría dar algún sustento. Normal, si es una preguntita yo te respondo. ¿Listo? Si es que hay, digo, Yasmín, no sé si habrá. Chicos, ¿tienen o no? Y si no tienen, ustedes son campeones. Creen uno y me mandan, este es mi número. ¿Listo? Entonces luego compartimos. Ahí está. A ver, vamos a ver con... Daniel, si es que pueden, le ponen el número del aula, pues 400. Ah, no, aula 105. Ese es, creo que ya estoy ahí. Bueno, ya cargará. Vamos a mirar la práctica rápidamente. Ah, no estaba. Oh, no estaba. A ver, la señorita que me habló acerca de las diapositivas, ¿me escucha? Sí, profesor, sí lo escucho. Ya, Yasmín,
voy a compartirlo por el material adicional, o sea, por la plataforma, y también lo voy a compartir por este grupo de WhatsApp que me han invitado. ¿Listo? Cualquier duda, ahí está mi número, por inbox o por el grupo me preguntan, no hay problema, yo enseño verbal y lenguaje, y por ahí los apoyo en lo que pueda, ¿no? Si no respondo en el momento, de repente voy a demorar un poquito, pero les voy a responder. Por último, por inbox me hacen recuerdo, o sea, normal, o sea, me dicen, profesor, no se olvide. Ya, profesor, no se olvide, o sea, sin miedo, díganme nomás, profesor, no se olvide. O sea, no, yo no me voy a molestar. ¿Listo? Así quedamos. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se ve aquí? Ahora sí, se observa. ¿Sí? Sí, profesor. Listo, acá está la práctica, el material que ustedes ya han impreso. Acá nos hablan de los antónimos, acá están los antónimos absolutos, los relativos también. Hay bonitas imágenes, bonitas figuritas que las podemos leer con su resaltador en la mano, vamos subrayando, ¿cierto? Información muy valiosa que nos va a permitir eh, fijar mejor. Y le prestamos atención a esta palabrita, por ejemplo, absterger. Absterger significa ni siquiera limpiar, como dice acá, o sea, absterger es purificar, o sea, limpiar demasiado, demasiado bien. ¿Listo? Ya está. Entonces aquí, fíjate, aquí, por ejemplo, si absterger es purificar, si absterger es purificar, ¿cierto? Que significa limpiar demasiado bien. Aquí hay dos antónimos, pues. Uno y dos. ¿Por qué creen ustedes que la respuesta es la E? En todo caso, tendríamos que acá utilizar el conocimiento de los tipos de antónimos, ¿no? Hay antónimos relativos y antónimos absolutos. ¿Cuál sería el antónimo relativo aquí? ¿Ensuciar o contaminar? ¿Qué dices tú? Los dos son Conta- antónimos. Los dos son antónimos, pero ¿cuál es relativo y cuál es absoluto? ¿Cuál es el relativo? O sea, el más o menos. ¿Cuál es? Ensuciar. Ensuciar. Y contaminar sería, pues, además de ensuciar, como dice, dañar. O sea, ensuciar y dañar. Eso es contaminar. ¿Cierto? Es como que a ti te pregunten. El antónimo de frío es tibio. Correcto. El antónimo de frío es tibio, porque frío es congelado y tibio es algo que no está en ese estado. Pero el antónimo absoluto sería caliente, o sea, tibio, caliente. Ahora, hay otro más, que más intensidad, ardiente. Hay otro con mayor intensidad, urente, que significa recontra caliente. Entonces, esos criterios hay que aprender a manejarlos también, ¿no? Yo me puedo emocionar y decir, absterger es limpiar y antónimo ensuciar. No, por eso es importante el significado. Y bien como lo coloca acá. Acá te están mandando un mensaje y te dicen, no basta aprender los sinónimos, sino también tienes que conocer los significados. Y los significados están en el diccionario. Si yo no conozco el significado, acá ni siquiera el profesor le voy a hacer caso. Y voy a decir, no, pero para mí es ensuciar, pues no, el profesor no le creo, van a decir. Pero cuando ya conozco el significado, yo puedo actuar de manera precisa, ¿no? Y para el examen hay que utilizar la precisión. Hace un ratito veíamos la palabra fruición y decíamos placer, ahí está placer, deleite, placer. O sea, placer del ánimo cuando como un helado, pero también placer sensual, ¿no? Bueno, pavor, rutina, ofuscación, tedio, severidad. Entonces, este término tiene que ver con algo que me da gusto,
hacer, mirar, comer, cantar, bailar, etcétera. Algo que me da gusto. Un helado, por ejemplo, es algo delicioso para mí. Listo. ¿Cuál sería el antónimo? A ver, al ojo nomás ustedes. ¿Cuál sería el antónimo? Ahí están los significados. A, B, C, D, E. ¿Cuál sería el antónimo? Para ti. Rápido, no tengas miedo, no hay nota acá. ¿Cuál sería el antónimo? Tedio. Tedio. Porque tedio es aburrimiento. Y es que si a ti no te gusta, digamos, el básquet, si no te gusta el básquet, o sea, y te obligan a ir al básquet, no lo vas a hacer con gusto, te vas a aburrir. Algunos se aburren mucho con el básquet. Otros están en su gloria porque les gusta. Repito, cada persona debe de tener la posibilidad de elegir. Yo no te puedo decir, tienes que leer Romeo y Julieta porque ahí te hablan del amor y luego esos conocimientos no te va a hacer sufrir. Yo no quiero leer eso, pero yo quiero leer acción. Quiero leer Robinson Crusoe. A mí me han contado de Robinson Crusoe y es más interesante. Bueno, yo ya les he dicho, lean lo que quieran, pero lean. El que no lee, que Dios lo perdone. Displicencia. Es cuando te tratan mal, ¿no? Voy al restaurante y me tiran los cubiertos. Yo no vuelvo, pues, así estén barato, no vuelvo. O me miran mal, o me hablan mal, o me responden mal. ¿Cierto? Mistificar, ¿qué significa? Engañar, falsificar significa. ¿Cierto? Ahí están los significados. Esta es una palabra antigua. Inveterado, es muy antiguo. Y acá tenemos, mira, vigente, reciente, flamante, incipiente, principiante. Así al ojo nomás, desde donde están. Si inveterado es antiguo, ¿cuál sería el antónimo? ¿Cuál sería el antónimo? Jóvenes, ¿cuál sería el antónimo? Vamos, sin miedo. Deja tu pan con queso un ratito y dime, ¿cuál es el antónimo? Si inveterado es antiguo, si inveterado es algo muy antiguo, ¿cuál sería el antónimo de antiguo? Algo nuevo, ¿cierto? Inveterado, antiguo, vigente, que están en vigor, observancia, respeto, nada que ver. Reciente, victoria y acción y efecto de triunfar, reciente. Flamante que ha sucedido hace poco. Bueno, reciente es esto, ¿no? Acá hay un lapsus. Reciente es que ha sucedido hace poco. Inveterado es algo antiguo que ha sucedido hace mucho. La respuesta sería reciente, pero con este concepto, no se van a marear. Así que tú que estás con tu hojita, subraya la B con este concepto. ¿De acuerdo? Ahí está, reciente, ahí está. Ahí está. B de bebé. Bien, vamos con nuestra práctica de ejercicio propuesto. A ver, un voluntario para leer el ejercicio número 1. A ver, ¿alguien me ayuda, por favor? Un voluntario para leer el ejercicio número 1. Adelante, prenda su micro. Difamar. Claro, lea el ejercicio con las 5 alternativas, por favor. A. Difamar. A. Abogar. B. Confiar. C. Ensalar. D. Valor y E. Estimación. Listo. La difamación se produce cuando alguien habla mal de ti, sin pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, y aparte está en verbo, fíjate. Quiere decir que las respuestas solo podrían ser los verbos. Y hay 2 palabras que no son verbos. ¿Quién me dice rapidito qué palabras no son verbos? Hay 2. ¿Qué Valor, palabras no son? valor y estimación. Muy bien. Entonces, si yo estoy dando mi examen, estas no pueden ser la respuesta. No pueden ser.
Solo tendría que elegir entre estas tres. Difamar es hablar mal y ensalzar es hablar bien. Entonces la respuesta aquí sería la letra C de casa. Ejercicio número 2, inepto. Cuando decimos que es una persona inepta, es una persona que no es capaz de hacer o de realizar una actividad. En consecuencia, el antónimo de inepto, que es incapaz, sería capaz, o sea, competente. Igual, ¿no? Adjetivo no podría ser talento porque es sustantivo. ¿Ya? Recelo significa desconfianza. Recelar es desconfiar. ¿Cuál es el antónimo de desconfiar? Fácil. Díganlo ustedes porque ya yo no lo voy a decir, pues. ¿Cuál es? Confiar. Muy bien. No se olviden, recelo es desconfianza. ¿Ya? A ver, el papá siempre va a tener recelo de su hija mujer. Siempre, siempre. Siempre el papá por naturaleza, pues, papá siempre va a tener desconfianza. O sea, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿A qué hora llega? ¿Qué estará haciendo? ¿Quién será ese chico que viene con el skate todo despeinado a llevarse a mi hija? O sea, siempre va a haber recelo. Es natural. Solo es cuestión de comunicarse nomás. Eres una persona voluble. ¿Por qué? El lunes me das abrazo, beso. El martes, hola. El miércoles ni me miras. Eres una persona voluble. ¿Cuándo decimos que una persona es voluble? Cuando cambia de estado de ánimo con frecuencia. ¿Cuál sería el antónimo? Voluble es cambiante. ¿Cuál es el antónimo? Frecuente. ¿Qué dicen ustedes? Voluble es cambiante. Cambiante es inestable. El lunes, verde. El martes, azul. El miércoles, rojo. Cambiante. Inestable. ¿Cuál sería el antónimo? Lo correcto sería constante, ¿ya? O permanente. Pero cuando dice perseverante, ya puede ser, porque de manera relativa podría ser. Listo. ¿Qué dice acá? Hay una palabrita que describe un sonido exageradamente grande. Por ejemplo, la explosión de una bomba. Por ejemplo, ahora que se está viviendo lo que son los cierres de campaña, ¿no? No sé si alguien vive por Alto de la Alianza, la Plaza Quiñones, no me dejará mentir. La semana pasada hubieron 3 cierres de campaña el mismo día. Y pasar por esa zona era zona estridente, exageradamente ruidosa. Estridor es bullicio, pero ni siquiera bullicio, o sea, es un sonido exageradamente alto. Ahora fíjate, es un sustantivo. Si estuviese estridente, yo marco silente, que es silencioso, tranquilo. Pero está en sustantivo. Este es adjetivo, descartado. Este es verbo, descartado. Paz, podría ser paz, porque estridor es bullicio, paz de manera relativa. Susurro, nada que ver. Yo me quedo con paz. Entre estas 4, relativamente sería paz. Veamos qué dice la E. La E dice silencio, entonces esa es la respuesta. Esa es la respuesta porque ese es un antónimo en sentido directo. Cuando yo digo que la persona es cauta, cauta es aquella persona precavida, que piensa antes de decir o hacer las cosas. El antónimo sería
un adjetivo. Por ejemplo, osadía no, pero vehemente sí. A ver, cauto. Le llamamos a la persona que piensa antes de hacer o decir algo. Cauto es precavido, cauto es prudente. Ya me estaba yendo por acá. Esta es la respuesta. Imprudente. Lasitud significa debilidad. ¿Y cuál es el antónimo de debilidad? A ver, me ayudan. ¿Cuál es el antónimo de debilidad en la 7? Profesor, ¿no sería fortaleza? Sí. Podría ser fortaleza, pero ¿sabes qué? La palabra fortaleza significa fuerza, energía, correcto, y por ahí podría ser, pero también significa castillo. La fortaleza es el castillo, es la construcción, es la edificación. Entonces, recuerda que la clase pasada veíamos el sentido, el criterio específico, que era aquel que utilizábamos cuando encontrábamos más de un sinónimo relativo. Acá hay sinónimos relativos. Los dos son antónimos, perdón. Tanto fortaleza como vigor. Aplicando el criterio específico, vigor solo significa fuerza, energía, fortaleza. Tiene un significado. Fortaleza tiene más de uno, así que optamos por vigor. Si no estuviese vigor, que significa energía, fuerza, fortaleza, marcamos fortaleza de manera relativa. ¿Listo? A ver, ¿cuándo decimos que una persona es arisca? Arisco es aquella persona huraña, es aquella persona que no se relaciona fácilmente con otros. Es aquel que en el recreo está solito en una esquina, que no saluda, que no se relaciona con los demás. ¿Cuál sería el antónimo? Ameno, sagaz, locuacidad no es sustantivo. Cortés podría ser, y más bien aquí marcamos gregario, ya que gregario es el nombre que se le asigna a aquella persona que es parte de una comunidad. Por ejemplo, usted es gregario, yo soy gregario, porque somos parte de esta ciudad, de esta sociedad. ¿Correcto? Gregario. Yermo. Cuando yo voy a la chacra, veo dos paisajes. Uno verde productivo y otro árido seco. Por un lado hay un terreno preparado para sembrar y cultivar, y por otro lado hay un terreno árido que todavía no ha sido regado ni preparado. Yermo describe el segundo caso. Yermo es sinónimo de árido, estéril, seco. Entonces, es un adjetivo, así que descarto cultivar, descarto poblado, descarto abundante. Solo me queda fértil y habitar. Los únicos, hasta habitar es verbo, adjetivo, verbo, sustantivo. Entonces me quedaría entre abundante y fértil. La respuesta es fértil. Yermo es árido, seco, estéril, fértil. Disipador. Disipador es el que gasta sin problema. Es muy buena gente, gasta, mete la mano a la billetera, invita, paga, todo. ¿Cuál es el antónimo? El antónimo sería ahorrativo. Vamos a la número 11. Me suena, profesor, la palabra albura. Claro. Albura viene de albo. Y albo significa blanco. Por lo tanto, albura, ¿qué significará? Blancura. ¿Cuál es el antónimo de blancura? Negrura. ¿Estará negrura? No sé, a ver, veamos. ¿Está negrura o no? Miren su hojita. ¿Está o no Sí está? está. Sí está. Urbanidad significa
cortesía, significa civilidad, significa educación. El antónimo de urbanidad sería grosería. Subrepticio es sinónimo de misterioso. ¿Cuál es el antónimo? Misterioso es lo que no se puede ver. Latente es oculto, no se puede ver. ¿Qué marcamos ahí? Ostensible, lo que es evidente, lo que puedes ver. Esa sería la respuesta en este ejercicio. ¿Listo? Inhumar es enterrar un cadáver. Su antónimo es exhumar, que es desenterrar un cadáver. Son palabras muy específicas, por si acaso. Repito, exhumar es desenterrar un cadáver, inhumar es enterrar un cadáver. Ladino es astuto. ¿Cuál es el antónimo de astuto? ¿Cuál es el... Cándido, Ya. ¿Qué significa cándido? inocente, que es alguien Ingenuo. ingenuo, una persona, exacto, una persona ingenua. Por ejemplo, los niños, ¿ah? Ustedes cuando fueron niños, todos sin excepción, eran cándidos. Todos nacemos buenos. Luego ya cuando crecemos nos enseñan cosas malas, ¿sí o no? Orondo era hinchado, Orondo era soberbio, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el antónimo de orondo, de soberbio, en sentido figurado? Ahí está, ¿cuál es? Modesto. Gemir es llorar, quejarse, gritar. El antónimo sería, díganme ustedes, sonreír o carcajear, porque los dos son antónimos, pero ¿cuál es más absoluto? Carcajear. Carcajear, Correcto. Capaz es apto. ¿Cuál sería el antónimo? inepto, Vejación es deshonra. Es cuando te ofenden. loar, porque loar es como alabanza, ¿no? Elogio. Pero recuerda que debe haber categoría, la misma categoría gramatical, o sea, sustantivo, así que descartamos los verbos. Los dos no pueden ser. Solo me quedaría desagravio, altercado y afrenta. Entonces yo estoy buscando el antónimo de deshonra. Vejación es deshonra. Esa palabra tiene un sentido positivo o negativo. ¿Una deshonra es algo bueno o algo malo? Negativo. Algo malo, negativo. Entonces yo busco positivo acá. Desagravio. Entre la A, la B y la C. ¿Qué palabra es un sustantivo positivo? Desagravio. O Listo. Claro, porque afrente es insulto, negativo. Altercado altercado es es pelea, negativo. Desagravio es cuando se le pide disculpas a una persona. Pereza es flojera. ¿Y cuál es el antónimo de flojera? A ver, tu amiga va a tu casa y lo primero que hace es echarse en la cama a dormir. Perezosa. Pero por ahí vas a encontrar a alguna chica diligente. Un primer paso y le dice, señora, buenos días, ¿en qué la puedo ayudar? Y se gana el cariño de tu mamá, ¿no? ¿Qué chica para más colaboradora? Diligencia. Antónimo de flojera. Mullido. Blando. El antónimo sería duro.
Apócrifo. O sea, yo le tengo fe a esta palabra, apócrifo. Apócrifo es aquel, es un término que describe la invalidez de un documento administrativo. Un DNI falsificado es un documento apócrifo. Original sería, ¿no? ¿Por qué no originalidad? ¿Por qué no? A ver, alguien dígame rapidito, ¿por qué no? ¿Nadie? ¿No está en el sentido gramatical? Muy bien, porque originalidad es sustantivo y apócrifo es un adjetivo. No es la misma categoría gramatical. Muy bien, eso tienen que estar muy atentos. Estridente es bullicioso, recontra bullicioso. Entonces, por aquí, silente, silencioso, y esa es la respuesta. Vacilación significa duda. Y el antónimo sería certidumbre o certeza, ¿no? Vacilación. Vacilar es dudar. Vulnerable, ¿cierto? Vulnerable. Por ejemplo, en esto del COVID, los niños eran vulnerables. Vulnerable, adjetivo. El antónimo sería inmunizado, invulnerable. Pues, ¿no? Está bien. Acá, salubre, saludable, salutífero. Entonces, el antónimo de salubre, saludable, salutífero es dañino. Interino es momentáneo, interino es pasajero. El antónimo es estable. Disidencia significa renuncia. Disidencia es abandono. Si yo tengo apoyo, nexo, filiación, armonía o sumisión, de manera relativa podría decir que se opone al concepto de armonía. ¿Por qué se produce la disidencia? Porque no estoy de acuerdo, porque no me parece, porque me he peleado. Y la armonía vendría a representar una circunstancia de consenso, de acuerdo, de amistad, de acercamiento. Como no hay palabras cercanas a estos conceptos, buscamos en sentido relativo, y ese sería en el caso del ejercicio número 28. Ávido es ansioso, deseoso de. Por ejemplo, ustedes están ávidos de conocimiento, por eso están en el CEP. ¿Cuál sería el antónimo? Indiferente, ¿no? Al que le va y le viene. Filántropo, generoso. Misántropo, que no es generoso. Y sencillamente, debido a que la filantropía es el amor que se siente por la especie humana, el que es filántropo va a ayudar a los demás. En cambio, la misantropía es el odio que se siente por la especie humana. El misántropo nos odia a todos, ¿eh? Se odia también. Él no ayuda, así tenga, no ayuda. Antónimos. Bueno, creo que la misma pregunta está en la 31, ¿no? ¿Es la misma pregunta de la 1? ¿O me equivoco? Jóvenes. Sí, profesor. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya la saben. Enlazar. Ya la Ensalzar. hicimos. ¿Cuál era? Ensalzar, ¿cierto? Ensalzar, ya está. Inepto también, creo. También ya está, creo. Ups. La 2. ¿Cuál era? Ups, ups, ups. Competente. La 3 también. Voluble. Ya no importa, repaso será. ¿Cuál era?
Perseverante. Jóvenes, ¿cuál era? Listo. Siguiente. Estridor. Silencio. Cauto. Imprudente. Luego, 37. Protervo, dice. Protervo es cruel. Protervo significa cruel. Entonces, bondadoso es bueno, ya está. Arisco, dice acá, ¿no? ¿Cuál era? Arisco es huraño. Dijimos. Gregario. Gregario, no se olviden, es un término que describe a aquella persona que es parte de. A ver, por acá. Yermo. A ver, respondemos rápido porque ya hicimos esto. ¿Eh? Disipador, ¿cuál es el antónimo? Ahorrativo. Negrura. Albura. Grosería. Urbanidad. Subrepticio. Grosería. Ostensible. Exhumar. Inhumar. Ladino. Ladino era Cándido. Orondo. Gemir. Capaz. Vejación. Pereza. Mullido. Apócrifo. Estridente. Vacilación. Vulnerable. Salubre. Interino. Disidencia. Ávido. Filántropo. Escueto. Hierro. Hierro es error. Entonces marcamos acierto. Ópimo. Fértil. Marcamos estéril. Aguzado. Muy ladino, astuto. El antónimo sería romo, que es sin punta, pero tonto, ya está. Y vernáculo, que se opone a foráneo. ¿Listo? Bien, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos, que les vaya bien. Goodbye. Hasta luego, Despídanse. profesor. Hasta la próxima clase, Nos profesor. vemos. Hasta la próxima, profesor. Nos vemos.